Ser parte del equipo de CNN es una responsabilidad periodística muy importante y personal. Estamos hablando de una de las cadenas de televisión más importantes del mundo, la líder de noticias en el planeta, con las grandes coberturas, con una mirada crítica, analítica y permanentemente abierta a lo que ocurre en el mundo. Allá vamos significa que hay que hacer las preguntas firmes, a veces incómodas, las preguntas que nos permitan descubrir, saber y conocer junto con usted verdades e informaciones que nos son importantes. Cuando México envía a su gente, no está mandando lo mejor. No está enviando a gente como tú. Está enviando gente que tiene muchos problemas y nos están trayendo sus problemas. Están trayendo drogas, traen delincuencia, son violadores y algunos, supongo, son buenas personas. Pero yo hablo con efectivos de la patrulla fronteriza y nos dicen que esto es lo que llega. Y tiene mucho sentido. Tiene sentido que sea así. Bueno, pues este es un fragmento del discurso, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Este es un fragmento del discurso que pronunció el magnate estadounidense Donald Trump y que ha caído pesado en México, esto que ha dicho Trump sobre nuestro país. Este magnate de bienes y raíces, bueno, lanzó su campaña presidencial este martes y bueno, pues finalmente se define después de varios años en donde pues había insinuado aspirar a la presidencia de los Estados Unidos. Ahora finalmente ya dice que quiere llegar a la Casa Blanca y lo hace con un discurso que, bueno, ha causado por lo pronto en México reacciones diversas por el tono, por la manera de decir las cosas, por su interpretación de lo que en México ocurre y de lo que México sería para los Estados Unidos. En este discurso, el empresario de 69 años de edad, bueno, pues hizo estas críticas o serias críticas a los inmigrantes mexicanos que llegan por la frontera sur de los Estados Unidos, norte de México, y que, bueno, pues ha dicho que si llega a la presidencia norteamericana va a levantar un gran muro y que ese gran muro hará que lo paguen los mexicanos. En pocas palabras, haré que México lo pague. Y bueno, pues dice incluso que nadie levanta mejores muros que él. Ya sabemos que se dedica al tema inmobiliario y bueno, pues dice que con los propios muros que levante él hará que se haga esta frontera o este muro entre México y los Estados Unidos. Hay ya reacciones, por supuesto, del ámbito gubernamental en México. Salió el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a reaccionar al respecto de estos dichos, de estos planteamientos que hace el magnate y político estadounidense. Hay también declaraciones del propio canciller mexicano José Antonio Meade al respecto del tema. El secretario de Gobernación, por ejemplo, Osorio Chong, dice que las declaraciones de Trump fueron prejuiciosas y absurdas. Esa es la expresión que usa el secretario mexicano acerca del tema. Y bueno, hay todo un conjunto de cosas que detonan a raíz de una exposición tan ruda y calificada como absurda por parte del gobierno mexicano de Donald Trump. Es uno de los aspirantes a la Casa Blanca. El tema migratorio, como sabemos, es un tema de vital importancia en la agenda político-electoral de los Estados Unidos. Y bueno, pues se presenta esta irrupción de Donald Trump con este tono, con estas frases, con estos planteamientos. Gracias esta noche a nuestro invitado en la línea telefónica, Jorge Durand. Es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y del CIDE y codirector del Mexican Migration Project, que bueno, pues me imagino tendrá muchas cosas que decir después de escuchar a un Donald Trump que dice con todas sus letras: México no es nuestro amigo. Jorge, gracias por estar aquí para comentar esto. Bienvenido y buenas noches. Con todo gusto, Carmen. Pues en realidad los términos que él utilizó de que México está exportando a sus violadores y de que él va a erigir una barrera que las va a pagar, que él va a hacer que la pague México, pues esas son francamente estupideces que
pues lo que demuestra que en Estados Unidos hasta un estúpido como él puede tener una fortuna de 9,000 millones de dólares. Es un tipo que representa más bien una ideología que fue muy fuerte en el pasado, ahora ya no lo es tanto. Las últimas encuestas sobre el tema de migración hablan de que ya una mayoría de la opinión pública de Estados Unidos no tiene una opinión xenófoba como la que ahora está expresando Donald Trump, y que refleja una visión que existe en Estados Unidos, eso es cierto, pero es una minoría. Y esto pues hace que muy poca gente lo tome en serio, sobre todo porque él ha participado como precandidato a la presidencia de Estados Unidos cada vez que hay elecciones en los últimos 30 años. O sea que obviamente pues él ya muy poca gente lo toma en serio, va a reflejar ciertamente esa parte minoritaria de gente que opina muy negativamente, como él lo ha expresado. O sea que en eso sí es una realidad, pero creo que no tiene posibilidades reales de tener triunfo en esta campaña electoral, en la que él entra como el 10º candidato y en la que él entra después de 30 años de estar presentando sus candidaturas sin éxito. Dices minoritario, Jorge, la postura de Donald Trump en los Estados Unidos. Ya iremos viendo el desarrollo de las campañas, ya iremos viendo cómo el tema migratorio ya está instalado desde luego, y con esto pues sube de tono muchísimo. ¿Qué tipo de debate crees que se va a dar ya formalmente cuando se definan las candidaturas, cuando se empiecen ya a perfilar estos candidatos hacia la ruta electoral? Esto es un extremo, esta es una caricatura, digámoslo así, de alguien que dice hay que hacer un muro enorme y que lo paguen ellos. Pero al final de cuentas algo quedará de esta condición xenófoba, algo queda dentro del debate público en los Estados Unidos de manera importante. Sí, están nada menos que en la plataforma política del Partido Republicano. O sea, es algo que todos los políticos del Partido Republicano se comprometen a proponer y sostener políticas antiinmigratorias. Está en su plataforma de partido, que fue aprobada en Houston hace ya varios lustros. Y esto, pues, o sea que no es nada de extrañar. Y el Partido Republicano van a tratar de ser los campeones de la inmigración en la mayor parte de los casos. Pero no debemos de pensar que en el Partido Demócrata está libre de estos pensamientos. Lo que pasa es que no son tan tontos como para expresarlos a sabiendas de que en las próximas elecciones el porcentaje de votantes de origen latinoamericano va a estar cercano al 20%. No va a llegar al 20%, pero ya llegó al 13%, y en las próximas elecciones hay gentes que están calculando que va a ser arriba del 15%. Y cualquier político no va a ser tan tonto para asegurarse la enemistad de más del 15% del electorado. Pero el tema migratorio va a estar ahí, no en los términos de que este señor está hablando, seguramente, pero sí en el Partido Republicano van a predominar las propuestas negativas, o sea, de que ninguna va a ser buena noticia para los migrantes, ninguna. En el Partido Demócrata, ninguna. Clinton, que tiene las mayores probabilidades, nunca ha sido una gente que muy amigable con los migrantes. Tampoco ha sido alguien anti-inmigrante de manera manifiesta. Es una mujer muy inteligente como para hacer eso. Pero ciertamente, pues no hay que olvidar que los demócratas propusieron la resolución que aprobó el Congreso, que tenía condiciones amigables para los migrantes,
y que si esto nunca se llegó a lo que prometió el presidente Obama de una reforma comprensiva, fue por las objeciones del Partido Republicano, en donde ninguno llegó a los extremos de este señor Trump. Jorge Bustamante, déjame hacer una pausa y regresamos con Jorge Durán, que ya está en la línea telefónica. Volvemos en un momento con los dos. Debo hacer una corrección. Cuando empezamos a escuchar a Jorge Bustamante al inicio de este programa, pusimos la fotografía y el nombre de Jorge Durán. Tuvimos una confusión entre un nombre y su fotografía, pero bueno, ya corregimos ahora con esta conversación que sostenemos al aire con Jorge Bustamante, y en un momento más se incorpora a este programa Jorge Durán, que es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y el CIDE y codirector del Mexican Migration Project, como lo presentamos en un momento más en unos instantes. Volvemos con Jorge y Jorge en este programa. Pues un político que desconoce su realidad, que desconoce el contexto en el que está participando, pues no tiene buenos augurios. Nosotros sentimos que y esperamos pues que esta contienda electoral en los Estados Unidos sea una contienda que ponga al centro y con datos la valía del migrante, y no una contienda en donde se reflejen ignorancia y prejuicios. Me parecen prejuiciosas y absurdas. Se ve que busca más generar una nota que un proyecto, y que por supuesto no sabe y no conoce seguramente la aportación de todos los migrantes de prácticamente todas las naciones del mundo que han llegado a apoyar, respaldar el desarrollo de los Estados Unidos, y particularmente la de las y los mexicanos que realizan un esfuerzo cotidiano y que es reconocido por la propia comunidad estadounidense. Bueno, pues son los funcionarios mexicanos que han reaccionado a los dichos de Donald Trump, que por cierto no es la primera vez que se refiere a México en términos bastante despectivos y bastante negativos. Hay que recordar cuando fue la entrega de los Óscares, Alejandro González Iñárritu, que se llevó, como sabemos, muchos Óscares. Bueno, en ese momento el propio Donald Trump habló sobre México, diciendo que México es un país que está destruyendo a los Estados Unidos más que cualquier otro país. Y bueno, luego dejó una luz ahí de por qué está tan enojado Donald Trump contra México, algún negocio inmobiliario que no funcionó en territorio mexicano, y llegó a plantear en un tuit: tengo una demanda en las corruptas Cortes de México que gané, pero hasta ahora no puedo cobrar, no haga negocios con México. Es alguna de las cosas que ha dicho Donald Trump, con lo cual deja ver que hay un asunto personal y de negocios también que está involucrado en esta postura absolutamente agresiva contra México, a quien no considera un país amigo para los Estados Unidos. ¿Qué dice Jorge Durán de todo esto? Buenas noches y bienvenido, Jorge. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Carmen. Bueno, sí, yo creo que él es el representante más puro de la riqueza material y la pobreza como ser humano, ¿no? Sus dichos ponen en evidencia clarísimamente sus limitaciones intelectuales y una carencia total de habilidad política. Tú no puedes empezar con una campaña a la presidencia, a la nominación para la presidencia, a las primarias, diciendo lo que dijo, enfrentándose al segundo o tercero socio comercial de los Estados Unidos, y enfrentándose también a China, porque también dijo bastantes barbaridades con respecto a China. Yo creo que es un provocador, y lo que hizo fue provocar, y quizás lo mejor sería no caer en la provocación. Y en eso estamos, tal vez. ¿Ah? Sí, porque tal vez hemos caído en su provocación, Jorge. Estamos cayendo en su juego. Es una persona que no tiene ninguna posibilidades de triunfar en las primarias, pero que pone el tema de la migración como uno de los ejes que ciertamente va a ser importantes en la discusión de las primarias de los republicanos, pero no en este tono tan extremo,
es imposible que se pueda dar así la discusión. Y entonces simplemente está provocando y estamos cayendo un poco en la provocación. Él confunde... Dime. No, te iba a decir que entonces digamos que más que caer en la provocación, tomémoslo como pretexto para hablar de un tema que sí es muy importante, que es la inmigración y todo este debate abierto en los Estados Unidos. Exactamente, yo creo que eso es lo que hay que discutir, es decir, por qué los políticos desde 1994 con Pete Wilson y su operación, su proposición 187, y que gana las elecciones precisamente atacando a los migrantes, ese se convierte en un argumento central para los políticos conservadores. Y ese es el punto que tenemos que discutir. Hace 20 años que hay una política, una guerra en contra de los migrantes y que se ha expresado de manera muy clara en el Congreso, en los Estados Unidos, sobre todo en la Cámara de Representantes, negándose a discutir cualquier posibilidad de reforma. Y en esta posición Trump pues es un extremo, es prácticamente demuestra una inhabilidad política absoluta porque no le interesa, es decir, él no está compitiendo para ser presidente, él está compitiendo por sus negocios, por su ego, ¿no? Por su personalidad un poco psicótica como para decir ese tipo de argumentos en el primer día de su campaña. En su destape, literalmente, que es como diríamos en México, en su declaración de interés en participar en el proceso electoral en los Estados Unidos. Jorge Bustamante, como hombre que eres especialista en derechos humanos de los migrantes, bueno, desde luego de lo de Donald Trump nos quedamos entre la provocación y el pretexto para hablar del tema, pero la provocación al final de cuentas toca algunas fibras. La provocación de Donald Trump puede significar también la posibilidad de volver la vista a este asunto desde México. Es decir, como cayó tan pesado lo que dice Donald Trump, al final de cuentas se habla del asunto cuando no necesariamente, como sabemos, está en la agenda nacional el tema de los migrantes en Estados Unidos. Mira, yo estoy de acuerdo con mi tocayo Jorge Durán en el sentido de que que está buscando, él es un provocador y está buscando la reacción, pero la ventaja es de que Estados Unidos es un país en general monolingüe, sobre todo en los medios de comunicación, y lo que digamos acá en español no va a tener espacio en los medios como para que esto realmente se convierta en algo relevante para la política bilateral. O sea que no nos debemos de preocupar demasiado porque pues no va a ser nada relevante. Yo creo que lo que digan los candidatos del Partido Republicano algo positivo quizás salga de Jeb Bush para tratar de ganar el voto latino, aprovechando pues que está casado con una mexicana y de que habla español, pero nada que tenga que ver con las declaraciones tan tontas de alguien que pues ya ha habido reacciones en Estados Unidos de que lo han calificado como un payaso, y esto pues se refleja la escasísima seriedad que se le atribuye a sus referencias a la migración. Ahora, Jorge Durán, ¿cómo están las cosas en este momento en la realidad estadounidense después de los intentos de Barack Obama, de lo que han sido avances y retrocesos en el tema migratorio en los Estados Unidos? ¿Cuál es el estado de las cosas, si lo pudiera preguntar de esa manera, el estado de las cosas en la materia en este momento? Bueno, el estado de la situación es que está todo cancelado. Y yo creo que lo que tendríamos que ponerle atención es a cuál va a ser la posición de Jeb Bush.
es uno de los que tiene posibilidades de ser candidato por el Partido Republicano sobre el asunto de migración. O sea, él tiene una postura que ya la ha definido a favor de algún tipo de solución o algún tipo de reforma migratoria. Sin embargo, en las primarias ese tema es muy álgido. Y a McCain, que era uno de los que había propuesto con el senador Kennedy una reforma migratoria, lo obligan a desdecirse, ¿no?, y a contradecirse para poder ser candidato. En ese sentido, yo creo que la discusión está ahí. Todos los otros candidatos republicanos están en contra de cualquier reforma a la migración. El único que podría tener una posición distinta es Jeb Bush, porque conoce la problemática, porque es de Texas, es de Florida, ha trabajado en Florida, está casado con una mexicana, porque quiere conquistar el voto hispano, porque considera que los hispanos son conservadores, y porque él tiene algo que los políticos norteamericanos dicen es una posición compasiva, es decir que en cierto modo su corazón está con esta gente trabajadora, pobre, que viene a luchar a los Estados Unidos. Yo creo que es lo que tenemos que atender. ¿Cuál es la posición de Jeb Bush, que es el único disonante dentro de un grupo que está tocando la misma tonada, que es decir, cero tolerancia a cualquier proceso de reforma migratoria? Ese es el punto al cual tenemos que estar atentos. Y si gana las primarias Jeb Bush y se mantiene en su posición y no lo doblegan, bueno, quizás podríamos ver una posibilidad de un camino diferente, porque tiene que haber un camino diferente. No se puede seguir deportando de manera masiva a tantos y tantos trabajadores migrantes, no solo mexicanos, sino de centroamericanos y en muchas partes del mundo. Jorge Durán, Jorge Bustamante, permítanme hacer una pausa. Regresamos en la parte final de este programa. Volvemos. Entramos en la parte final, volvemos en un instante. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Le agradezco muchísimo esta noche a Jorge Bustamante y a Jorge Durán que hayan estado en este programa para analizar entre las declaraciones de Donald Trump y la situación en general en Estados Unidos con estas campañas que se echan a andar y bueno, pues la búsqueda por la Casa Blanca y la presidencia de los Estados Unidos. Gracias, Jorge Bustamante, por estar aquí y hasta la próxima. Con todo gusto, Carmen, como siempre. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo. Jorge Durán, igualmente gracias por estar aquí a los dos. Un abrazo y hasta la próxima, Jorge. Buenas noches, Carmen. Buenas noches a los dos. Y bueno, seguiremos desde aquí, desde luego, la carrera por la presidencia de los Estados Unidos y estos capítulos que van armando precisamente un escenario político electoral. Vaya manera la de Donald Trump de iniciar una aspiración presidencial en su país. Pero bueno, pues ahí está, lo hemos analizado y hemos escuchado a nuestros dos invitados. A usted gracias que nos permitió acompañarle en este programa. Pásela bien, buenas noches y hasta mañana.